A ver, quiero empezar con la de usted. Se me hace interesante. ¿Cómo hacer para que la gente se pueda dormir leyendo un libro de historia? ¿Saben qué? Es importante que la gente que ya se empezó a acercar a los libros de historia cuente la historia. Ejemplo, si yo tengo a un niño y le digo, oye, ¿tú sabes quién fue Jacinto de los Santos? Ah, no sé quién es. Pues mira, te cuento que había un indígena maya llamado Canek que se enfrentó a los poderosos para defender a los pueblos. ¿Y qué crees? Que un día él tenía muchos amigos que lo querían y lo amaban, y un día agarraron a sus amigos y les dijeron que si no decían dónde estaba Canek, les iban a cortar el brazo. Uno de sus amigos agarró el machete de los españoles, se cortó un brazo y se lo entregó a esos sujetos y les dijo, ¿quieres saber lo que les dijo? Sí, ¿qué les dijeron? Ve a leer Canek. ¿Sí me explico? Esas son las pláticas que tienen que tener, y así vamos a hacer que la gente se pueda dormir leyendo un libro de historia. No fechas, no aprenderse de memoria las cosas, hay que contar la historia. Y al contar la historia vamos a motivar a que la gente lea esa historia, como cuando decimos que la bebida más apasionante para Pancho era la malteada de fresa, y que Pancho llegaba a las comunidades y lo primero que hacía era tirar el alcohol a las calles porque el alcohol embrutecía al pueblo, decía Pancho. Bueno, y empezamos a contar la historia y a la gente le gusta eso. Otra, ¿cómo podemos hacer para ir revirtiendo este discurso de infiltrados, de gente que va a estar adentro? Andrés Manuel decía hoy, cuidado con los halcones de Atlacomulco, evidentemente, ¿sí? Bueno, ¿cómo podemos hacer? Número uno, vamos a ir a una marcha, pero no voy a ir solo. Voy a ir con mi grupo del círculo, voy a ir con mi familia, voy a ir con otra familia. De entrada tengo que saber con quién voy a la marcha. Eso es punto número uno. Me presento en la marcha y voy marchando y a mi compañero, hola, ¿cómo te llamas? Es decir, empezamos a establecer un lazo social. Esto es fundamental, no ir solos a las marchas, ir con compañeros, quedarnos de ver en algún lugar y partir de ahí para evitar infiltrados. Obviamente aquí no sabemos. Cuando yo voy a dar una conferencia, como me pasó allá en el Parque del Cartero, donde un sujeto se paró y me da una amenaza directa diciendo que me va a matar, bueno, la gente de ese círculo de estudio, pues, como es abierto, pues esto es abierto, no sabemos quién viene, pero el hecho de que empecemos a conocernos, de que nos estemos viendo a la cara, va a ayudar a evitar infiltrados. Otra, es importante cuando van, ¿qué mensajes le podemos dar a la población? Mensajes en donde, por ejemplo, la gasolina va a subir 30 veces más, y a ti que me estás mirando también te la van a subir. Entonces, si damos esa clase de mensajes, estamos haciendo que el otro que piensa que la lucha nada tiene que ver con él, cuando le tocamos eso, el otro por supuesto que se va a identificar. Cuando le damos una manta en donde vemos que el kilo de tortilla ha subido 15 veces y que ahora cuesta casi 20 pesos en algunos lugares de la República, el otro que ve que la lucha no tiene que ver con él, por supuesto que se interesa. Otra, es fundamental cuando estamos en la marcha, si vemos de pronto un movimiento brusco, ¿sí? ¿Qué es un movimiento brusco? Pensemos que un sujeto empieza a codear a los demás y a gritar consignas y a codear. Bueno, posiblemente sea un provocador. ¿Qué tengo que hacer? No le voy a decir que se esté quieto, porque sería tanto como caer en el garlito. Me tengo que hacer a un lado. Vamos a aislar a ese sujeto, ¿sí? ¿Qué otra cosa tenemos que hacer? Cuando de pronto en la marcha alguien nos dice piedras, 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 cuidado, ¿sí? Porque si nos están diciendo piedras, 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 tal vez sea un provocador que está buscando en el calor de la marcha, porque los que marchamos sabemos que hay un momento en que estamos con la adrenalina a tope, que si alguien nos prende ahí algo, por supuesto que vamos a encendernos.
Cuidado, ahí tenemos que tratar de evitar a estos provocadores. Otra, es fundamental que cuando vamos a, por ejemplo, van a avisarle a las personas en estas jornadas informativas, no vaya uno solo, vayan en tríos, vayan en parejas, pero no sea uno solo el que vaya a tocar la puerta de aquella persona que no conocemos. Ustedes no saben quién les va a abrir. Entonces tenemos que ir acompañados. Otra, tenemos que llevar formas de documentar la marcha. Y llevo cámaras fotográficas, y llevo los teléfonos, ahora pueden grabar. Todo esto puede inhibir a un provocador. Si el provocador ve que se le está filmando, si el provocador ve que se están tomando fotos, si el provocador ve que hay toda una documentación de eso, posiblemente el provocador se abstenga de ensuciar la marcha. Es lo más que podemos hacer. Anda circulando también de parte de los compañeros del 132 un folletito que habla de cómo defendernos de la gente. Es decir, si vemos a sujetos que se están tapando la cara, si vemos a sujetos que ya se pusieron la gorra, lentes, paliacate, no estoy diciendo que ya sean provocadores, no estoy diciendo eso, pero sí estoy diciendo que no es lo mismo un sujeto que está dando la cara. Vamos a ser cuidadosos, vamos a tener calma. Otra, no enfrenten solo al agresor. O sea, si llegan los granaderos, no se enfrenta solo al granadero, ¿sí? Estos ejercicios en donde al granadero se le da una flor, funcionan, sí funcionan, pero no sabemos. Mi lectura de las cosas en el artículo que se llama La criminalidad del presidente, ahorita le voy a decir a la doctora que me lo pase. En ese artículo de la criminalidad de un presidente, mi lectura que hago es que estos sujetos están invitando a la violencia. Entonces, si la presión social es tal que estos sujetos se dan cuenta de que no van a poder contra esa presión social, entonces lo más seguro es que saquen al ejército a agredir. Pero bueno, déjenme leer rápidamente eso, es importante. Cuando hablo de la criminalidad del presidente, dice: la tragedia de la guardería ABC es tal vez el momento más develador de la estructura criminal de Calderón. Muy pronto se observa una carencia emocional afectiva. La respuesta a esa tragedia al día de hoy tiene que ver con la impunidad y la insensibilidad. Aparece en estos momentos con mucha fuerza el comportamiento mafioso propio de sujetos criminales, es decir, la protección a todos aquellos que comparten la idea del gigante del grupo. En este caso es clara, nos da muestra clara de la protección a los responsables de la tragedia y de que están buscando el derramamiento de la sangre en este país. ¿Qué quiero decir con esto? Que estos sujetos que tienen una estructura criminal, conforme se vean presionados tal vez ante tanta denuncia que está ahorita saliendo, puedan en su desesperación sacar al ejército. Creo que ahí lo único que va a poder parar la agresión es que se documente. De tal manera que ahora en las marchas dicen: hay elementos del ejército en el Zócalo. El hecho de que circule esa información ayuda, porque entonces la marcha inclusive puede tomar en ese momento otra dirección. Así que creo que lo que puede parar un poco la agresión tal vez pudiera ser eso. Y otra, si el movimiento se fortalece, si somos millones en las calles, creo que eso también puede parar la agresión. ¿Sí? 1 millón de gente requeriría por lo menos 3 millones de soldados en las calles. 1 millón de gente requeriría 3 millones de soldados, que no se tienen. Entonces es fundamental seguir acompañando estas manifestaciones en grupo, en colectivo. La personalidad de Peña Nieto. Bueno, tenemos un sujeto, escribí algo de él en otro artículo. Bueno, ahora mismo, ahorita lo busco. Ahí en el proceso que sale con los ojos a borrar a medio morir. Sí, es interesante Peña Nieto. Es un sujeto que deviene evidentemente de un grupo político que se ha manejado como una secta. Yo hay un artículo precisamente que está ahí que se llama Fox, sectas y su desequilibrio mental. En este artículo mi lectura es que lo que está pasando en el grupo del poder es el comportamiento de los grupos
mafiosos como sectas, en donde estas sectas, como cualquier secta, mantiene una idea, se casa con esa idea y se cuidan las espaldas unos a otros. Este Peña Nieto es hijo de una secta, de esta secta del Grupo Atlacomulco, en primera instancia. En segunda instancia, sabemos que es un sujeto violento, es un sujeto que no está experimentando ninguna emoción cuando habla de las muertes. Si ustedes revisan las entrevistas que dio Peña Nieto a López Dóriga y a Javier Alatorre cuando vino la agresión a las compañeras y a los compañeros de Atenco, las palabras, el rostro, la manera de dirigirse a estos pseudoperiodistas era como de orgullo, era como de implanté el derecho, hice lo que tenía que hacer. Es decir, un sujeto que se está autoengañando, un sujeto que en los comerciales actúa y que en sus diálogos con los periodistas actúa y en su forma de dirigirse al pueblo actúa. Un sujeto que es histriónico, que es esta categoría clínica, por supuesto que está fuera de la realidad. ¿Qué más podemos decir de Peña Nieto? Un sujeto con una homosexualidad latente que no puede manifestar. No estoy diciendo que ser homosexual sea un problema. Sabemos clínicamente que simple y llanamente es una preferencia sexual, pero el problema es los sujetos que no lo asumen. El sujeto que no asume su homosexualidad y que tiene una homosexualidad de closet, por supuesto que es un sujeto que es agresivo con las mujeres. Una muestra de la agresión de Peña Nieto a las mujeres tal vez estaría en lo que le acontece a la primera esposa, tal vez estaría en la tranquiza que le pone a la gaviota y que llega a internarse al Hospital Los Ángeles, en donde a los médicos se les pide que firmen una acta de secrecía para que no denuncien pues que estuvo ahí esta mujer. Este sujeto que envidia el cuerpo de las mujeres, este sujeto que quisiera ser mujer pero no puede hacerlo, se levanta el copete porque lo que tiene que levantar no puede levantarlo. Y no lo digo en términos de una agresión, lo digo en términos de una lectura clínica. Sujetos potentes, sujetos que se quieren mostrar muy autoritarios, son sujetos que regularmente donde debieran de ser potentes no son potentes. Parte de la frustración de este sujeto seguramente debe de estar en una fuerte disfunción de su sexualidad, a discutirlo evidentemente, pero por lo menos por los antecedentes que tenemos, por el trabajo clínico que tenemos, pudiéramos estar refiriendo esto de este sujeto. Este sujeto se maquilla, de hecho en uno de los debates va completamente con su color, el bronceado artificial, tal cual es él, un sujeto artificial. Es un producto de la televisión, como el Ariel, como la carne de puerco, es un producto, ¿sí? Y los productos son desechables, tienen fecha de caducidad. Lo malo que el cuate ya nació con la fecha de caducidad. Es hijo prominente de Bester Gordillo, una mujer castrante, y su padre es un padre castrado, Salinas de Gortari. Tenemos a Gordillo, madre castrante, Salinas de Gortari, padre castrado, que dan a luz a un hijo. No nada más dan a luz a esos hijos. En el artículo de lo siniestro y lo ominoso de la familia mexicana, fíjense lo que escribo yo. Le pongo aquí. Aquí están. Por eso es fácil ver en el rostro de Josefina Vázquez Mota a Gordillo. Es muy claro ver en el rostro y el discurso de Peña Nieto a Salinas, a Gordillo, a Echeverría, a Fox, a Montiel y a Calderón. No es gratis que Rosario Robles apoye a Enrique Peña Nieto. La familia es familia, la sangre es sangre. Estos sujetos han llevado al extremo estos principios míticos de la estructura familiar. ¿Qué quiero decir con esto? Rosario Robles, por ejemplo, una mujer que juega desde esta parte de Ahumada y luego juega su deseo con Salinas de Gortari y ahora juega su deseo con Peña Nieto, cuando antes había jugado su deseo con Cárdenas. La familia es familia, el asqueroso es asqueroso, la caca es la caca, la mierda se comparte y la gente se agarra de estas circunstancias. Eso podemos decir de Enrique Peña Nieto. Es un sujeto peligroso. Miren, cuando uno escucha las narraciones de lo que les hicieron a las mujeres de Atenco, cuando ellas piden
que les den agua y la gente se baja la bragueta del pantalón para orinar en ellas. Cualquier persona, cualquiera que escuchemos y leamos eso, nos causa escozor, nos causa coraje, nos causa vergüenza, nos causa asco. Peña Nieto, cuando habla de eso, no tiene nada de lo que he mencionado. Sujeto peligroso, pero lo peor del caso, que imagínense nada más un sujeto con poder que no tiene la más mínima capacidad de pensamiento. Va a ser un sujeto de que sus pulsiones, su porquería se aprovechará de él y se hará un sociópata. Si ya tenemos a uno en el poder, ahora imaginemos a uno que no tiene la más mínima racionalidad de pensamiento. Es delicado, es muy preocupante. Cuando me están preguntando de lo de Soriana, mucha gente evidentemente ya no va a Soriana, pero en muchas comunidades, desgraciadamente, la gente tiene que ir al cochino Walmart y a esas tiendas, porque ir a la tienda de la esquina empieza a representar un gasto más. La gente va a estas tiendas muchas veces por necesidad, pero creen que podemos empezar a hacer estos boicots a nivel hormiga que no van a significar ningún problema para nadie. Creo que eso se puede ir haciendo. Me han preguntado, por favor. Lo del acta, ¿por qué no firma el acta Calderón? Ah, sí, claro. ¿Por qué firma el acta y la ley de víctimas no? ¿Qué significado tiene eso? Y el linchamiento mediático y sí, la personalidad de Noroña. Bien, sí es cierto. Bueno, Calderón evidentemente, y regreso con la Ramos, evidentemente tenemos muy claro que Calderón nada tiene que ver con la justicia, con la ley y la legalidad. El sujeto, desde que adora la canción de El hijo desobediente, desde que el sujeto cuestiona el asunto del padre, de su padre, desde que el sujeto cuestiona esto, está cuestionando la ley. El sujeto no tiene introyectado esto que tiene que ver con la ley y con la justicia. Esto nos queda claro. Debemos de recordar que la ley y la justicia se introyectan en el ser humano desde que somos pequeños. En este sujeto no hubo posibilidad de introyectar ley, justicia. Por lo tanto, un sujeto que no tiene estructurado en su psique eso, ¿podrá firmar pactos de legalidad? Por supuesto que no. ¿Sí puede pitorrearse de eso? Claro que sí. Por eso le da el beso a Sicilia, por eso le recibe el escapulario. ¿Cuál es el problema ahí? Sicilia le da el beso al asesino. Sicilia piensa que el sujeto puede tener un rasgo de amor, pero a Sicilia se le olvida que el asesino ha borrado para siempre los mínimos rasgos de amor a la gente, al sujeto. No tiene respeto, no tiene estructura de valores. Por eso es que no puede firmar ningún acuerdo. Y aquí se espera, porque evidentemente juega con los tiempos electorales. Tenemos a Luna Ramos, un sujeto desquiciante, un sujeto veanlo ustedes. ¿Qué es la megalomanía? El delirio de la grandeza. Cuando un sujeto se aplasta, cuando un sujeto ante millones de gentes que están cuestionando algo y el sujeto se asume como el gran magistrado, el gran maestro y se atreve a decir que lo que se gana en las urnas no se va a ganar en la mesa, sin cuestionar que lo que se ganó en las urnas fue producto de un fraude, fue producto de un robo, fue producto del lavado de dinero, fue una cochinada, pues evidentemente es un sujeto que está negando la realidad. Entonces, Luna Ramos representa a los abogaduchos que llegan a un puesto y cuando llegan al puesto se les detona su delirio, se les detona su gran potestad, se les detona eso que tiene que ver con el rey, con estos grandes sujetos como Hitler, como Mussolini, que en su momento con el poder detonaron una sarta de babosadas. Las palabras de este sujeto es una invitación directa al ejercicio de la violencia. Por eso tenemos que ser cuidadosos de este sujeto tan desquiciado. Noroña, Noroña, es interesante. Bien, nunca había hecho una lectura de la personalidad de Fernández Noroña, pero bueno, Fernández Noroña aparece como el síntoma de muchos de nosotros. El síntoma del mexicano que quisiera llegar de pronto a la palestra de la Cámara de Diputados y mentarles la madre absolutamente a todos. Yo creo que Noroña
viene representando este escape de la sociedad. Noroña, de una manera u otra, representa lo que quisiéramos decir y no podemos decir porque no tenemos acceso a ello. Creo que Noroña se va moviendo desde ese lugar y lamentablemente ese lugar evidentemente ha sido bien aprovechado por los medios masivos para ponerlo como el forro, para ponerlo como el hostigador, como el provocador. Pero creo que es necesario, ya decíamos en la charla, romper esta apariencia. Es necesario quitarnos la máscara. Es necesario, creo que estamos en el momento justo de poder romper la jetatura de más de 500 años de dominación y esta huella tan brutal que nos dejó el genocidio de los pueblos españoles en este país. Durante más de 500 años hemos permanecido con máscaras. No es gratis que en nuestros pueblos la gente utilice máscaras para sus bailes, para sus danzas. No es gratis que de una manera u otra en las fiestas la gente siempre juega a la apariencia. Pero creo que estamos en un momento histórico importante en el que podemos quitarnos la máscara y decirnos libres. Creo que estamos en el momento en que por fin el mexicano puede hacer un regreso de eso de ser mexicano para trascender a la sumisión y a la obediencia. Nunca más cuando nos llamen contestaremos mande. Nunca más cuando nos llamen contestaremos a sus órdenes, en qué le puedo servir. Ya no vamos a contestar así. Ya no. Yo creo que desde ahí vamos a empezar a modificar y vamos a seguir enfrentando esta situación y al poder. El poder de estos